Les comento que hoy vamos a tener una entrevista aquí a Gabriela Reina, la fundadora y la líder del Ministerio de Generación de Esther. ¿Y cuál es el objetivo de Generación de Esther? Interceder por su pueblo, orar por las familias y orar por nuestro prójimo, o sea, nuestro próximo. ¿Y de qué se va a tratar la entrevista? La entrevista se va a tratar de agradezco a Dios por mi matrimonio. Y bueno, aquí estás, Gaby, una vez más. Yo una vez más también entrevistándote, gracias a Dios, y gracias por el hermoso privilegio que tú me das, ¿verdad? Que yo sé que Dios es el que te guía y que te dice siempre qué hacer. Y bueno, a mí me gustaría que tú le des la cordial bienvenida al público que siempre te mira y al público que te tiene mucho cariño y a los que están presentes y a través de las redes sociales. Pues buenas noches, es un gusto estar nuevamente aquí en Generación de Esther compartiendo con ustedes cada día, cada lunes y viernes que nos reunimos para impartir temas, cumpliendo con las series bíblicas mensuales. Entonces este tema no es ajeno de la serie bíblica, sino que estamos hablando siempre del agradecimiento, pero de algo que se nos ha olvidado. Es fácil agradecer por muchas otras cosas, recursos, bienes, cualquier otro escenario, pero en sí por personas, como lo puede ser un matrimonio, padres, hijos, esposa, esposo, los que están dentro de casa, no siempre reciben un agradecimiento de nosotros hacia Dios por ellos. Entonces, este tema es un gusto poderlo compartir y contar algunas de esas experiencias. Claro que sí. Y bueno, vamos a decir nuevamente de qué se trata esta serie bíblica del mes de diciembre. Y es el poder del agradecimiento, y el tema del día de hoy es agradezco a Dios por mi matrimonio. Y la primera pregunta que te traigo para hoy es ¿en qué te basaste en la elección de este tema? Sí, pues bueno, el primer punto, todo el tiempo hemos visto que la sociedad está conformada de familias, pero las familias cuando no están concentradas en el Espíritu Santo, ni están formadas en la base de sus principios, entonces se comienzan a fracturar las emociones, se empieza a escasear los agradecimientos y por consiguiente se empieza a desmembrar todo lo que pudo haber sido un día lindo, un matrimonio o una familia grande. Pero ¿de dónde viene todo esto? Que queríamos tocar este tema porque muchas veces hemos omitido la palabra gracias en nuestra boca para dejar fluir el Espíritu Santo a que haga cambios en los miembros de nuestra familia, en los miembros de casa con quienes convivimos todos los días. Entonces para nosotros sigue siendo fácil decir Señor, gracias por mi trabajo, gracias por mi vehículo, gracias por el viaje, gracias por cualquier otra cosa, pero a veces no decimos gracias por mi padre, por mi madre, por la esposa, por el esposo, por la hija, el hijo. Gracias por ello, Señor. Mucho menos lo haremos cuando encontramos defectos que nos afectan. Entonces vamos disminuyendo la palabra gracias también por ellos. Y se elige este tema precisamente porque Dios nos muestra en sus escrituras que debemos de amarnos unos a otros, soportándonos unos a otros, tolerándonos unos a otros, y cómo encontrar esa clave de que Él permanezca en casa si le agradecemos. Eso lo vamos a ver en el transcurso, me imagino, de esta entrevista, conforme me vayas preguntando. Claro que sí, Gaby, el poder del agradecimiento realmente tiene un impacto bastante fuerte en nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, entonces si tal vez a nosotros no nos los han enseñado, pues hoy Dios la va a utilizar a usted para enseñarnos que hay que ser agradecidos con Dios y también con las personas que tenemos a nuestro lado, ¿verdad? Y bueno, yo te tengo otra pregunta más y dice, ¿qué importancia tiene el agradecimiento? ¿Qué importancia tiene el agradecimiento, Gaby? Aquí miramos en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. Entonces, sabiendo la gran herramienta que portamos en nuestros labios, vamos comprendiendo qué poder tendría el agradecer, porque agradecemos no solo con las manos, con la mirada,
con la sonrisa y cuidemos con palabras. Si hay palabras que sostengan tus labios, que lleven un gracias, Dios, por la madre que me diste, por el esposo, la esposa que me diste, gracias, Señor, porque aún con virtudes y defectos tú haces un proceso y culminarás. Si llenamos nuestra boca de eso, estaremos disparando vida. Pero si llenamos nuestra boca de muchas palabras ociosas y necias respecto a los miembros de con quienes vivimos, entonces dispararemos muerte. Y en la importancia de agradecer está aquí, porque tiene efectos muy sobrenaturales en nuestra vida. El poder agradecer o no agradecer repercute al cielo, repercute en el cielo. Ajá. Y bueno, ahorita yo me recordé de una historia bíblica donde Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo fue uno el que regresó y le dio gracias a Jesús por haberlo sanado, ¿verdad? Entonces, ahí también vemos que el agradecimiento es muy importante y Jesús se sintió alegre porque al menos uno llegó y agradeció. Entonces, nosotros también tenemos que ser ese uno de ir y agradecer a Dios por nuestra familia, por nuestra mamá, papá o nuestro cónyuge, así como dijo Gaby, ¿verdad? Y otra de las preguntas que te tengo es, ¿por qué debemos agradecer por nuestro matrimonio? Y el tema para los que nos acaban de iniciar a sintonizar es, agradezco a Dios por mi matrimonio. ¿Qué nos podrías contar de esta pregunta, Gaby? Sí, aquí lo que vemos es en Colosenses 3:15. Nos da la palabra de Dios un versículo donde nos indica que debemos de ser agradecidos, que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Entonces aquí vamos a decirlo detalladamente, y sean agradecidos. Entendemos que al inicio de la frase dice que debe de gobernarnos la paz y que debemos de estar llamados como a un solo cuerpo. Jesús es la cabeza, nosotros su pueblo somos el cuerpo, y de esa misma forma tenemos que permanecer aún en matrimonio, porque dentro del matrimonio dice la palabra de Dios, ahora si el esposo que ama a su esposa, a sí mismo se ama. De igual forma, la esposa que ama a su esposo, a sí mismo se ama, porque están en un solo cuerpo, dice las Escrituras. Y cuando vemos esta importancia, debemos de comprender que al agradecer, nosotros estaremos desatando el poder de Dios sobre los que están viviendo con nosotros en casa. Les voy a compartir en Efesios 4:29, sucede lo que realmente muchas veces hacemos. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Nos hemos visto a veces en problemas, nos hemos sentido en un momento en el que podemos decir, ay, no, en este tiempo no puedo agradecer, mucho menos por mis padres, ahorita se están comportando extraños conmigo, mis hermanos, mis hijos, mi esposa, mi esposo están comportándose extraños, ¿qué puedo yo agradecer? Entonces me comporto de una forma resistente, ya no sonrío, posiblemente critico a la persona o comienzo a ser necia, insensata en decir sus características que más se distinguen negativas, y eso hace disminuir entonces el poder de Dios en mi boca. Porque aquí dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas veces no nos llenamos de esas palabras para criticar los defectos de con quienes vivimos? Muchas veces lo hacemos, criticamos sin sentirlo, pero Dios dice que ninguna palabra corrompida puede salir de nuestra boca, porque en ella está el poder de la vida y la muerte. Y también debe de ser palabra de edificación. Así que de ahora en adelante, al momento de desahogarnos, que sea con Padre, con el Padre Dios. No va a ser desahogarnos a gritos con las personas que estamos conviviendo. No va a ser para ofenderles, sino, Señor, tú sabes la situación, no me agrada la convivencia,
no estamos felices. Señor, tú sabes la situación. Señor, tú sabes la situación, pero desahogarlo al Padre y Él se encargará. También miramos en Proverbios 21:19 que dice: mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Y esto lo hemos tenido ya en los estudios bíblicos anteriores, pero es una palabra que no va únicamente para el lado femenino, sino también masculino. Toda persona que tiene una actividad rencillosa, pues dice la misma Biblia, mejor es habitar en tierra desértica que con una mujer de ese tipo. Con un miembro en la familia de ese tipo es tremendo poder vivir. Es difícil, complicado, gasta energía, no se puede sonreír todos los días, pero Dios nos enseña aquí a ser sensatos, porque su misma palabra nos dice que en la lógica humana cabe que no se puede convivir cuando hay desacuerdos. Entonces Dios no más rencía, sino agradecimientos al Padre y también entre miembros de familia. Sí, Gaby, yo siento que aquí tiene que ver mucho el aprendizaje, ¿verdad? Porque muchas veces la sociedad, la familia, los amigos o diferentes personas nos han enseñado a siempre ver lo negativo. En ocasiones, nosotros, por ejemplo, una semana pasamos haciendo las cosas bien, pero que ya el último día de la semana nos equivocamos y ya todas las personas ven lo negativo y nos lo dicen cada ratito, pero todo lo bueno que hicimos durante la semana no lo ven, ¿verdad? Yo siento que tiene que ver mucho el aprendizaje y cómo la sociedad y la familia y todo lo demás nos lo ha enseñado, ¿verdad? Pero aquí tú nos dices que debemos de ver solo lo positivo, y para hacer énfasis y remarcar nuevamente, ¿qué tú podrías decir así resumidamente qué poder hacer para no ver lo malo como en muchas veces nos han enseñado, ¿va? Miramos solo lo malo, hizo 20 cosas buenas y una mala y nos vamos solo a lo negativo? Algo que tú nos podrías decir, ayudar así en resumen de todo lo que nos dijiste ya. Sí, pues yo quiero responder de esta forma y hacer un momento de conciencia a todos los presentes y a los oyentes, los que nos están sintonizando. Recordar en este momento a las personas a quienes nosotros hemos criticado muchísimo porque les hemos encontrado con ojo humano nuestro los errores y los hemos sumado tanto que ya no podemos verlos de otra forma y los tachamos, le ponemos un apodo y ya los descartamos de la buena convivencia que queríamos tener. Tenemos de ese tipo de personas en casa, tenemos en familia, puede ser personas que han vivido por mucho tiempo con nosotros también y que no hemos llegado a entenderlas, ni a tolerarlas, ni a amarlas, ni a bendecirlas, entonces las vamos rechazando. Aquí en esta pregunta, que es muy importante, ¿qué hacemos entonces cuando de verdad, porque decimos, pero si fuera una cosita, así todos tenemos defectos, no importa, un detallito, no importa, pero cuando la persona o las personas en miembros de familia ya tienen más allá de 5, de 6, de 7 cosas y son un ramo, pero de complicaciones y problemas, decimos, ¿cómo voy a agradecer? ¿Cómo es posible que voy a agradecer? ¿En qué momento se me va a ocurrir decirle a Dios gracias por esta ser viviente o este ser viviente? La respuesta la quiero dar de esta forma. En Colosenses 3:13 encontramos: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está clara la palabra de Dios. No es que nos tenga que agradar con quienes estemos viviendo, no siempre va a ser así. Y no es tampoco que se tenga que aceptar los errores de los demás. No es que aceptes los errores de los demás, es que sabes que están en un proceso de cambio y que tú vas a colaborar con bendecirlos en ese proceso. Vas a hacer silencio en ese proceso. Vas a hablar prudente en ese proceso de cambio de quienes tú desees que el Señor bendiga en casa.
soportándoos unos a otros. Dios mismo nos lo anticipó. Él soportó a su equipo, su junta directiva que él mismo eligió. Jesús vivió con humanos. Jesús eligió Pedro, Juan, ¿a cuántos? A Judas, Mateo. ¿Cuántos se unieron para ser 12 y vivir con Jesús? Ya cuando él convivía con ellos, le fallaron muchas veces el equipo que él eligió, muchas veces, y uno de ellos le traicionó a tal manera para que lo crucificaran. Y Jesús siguió soportándoos unos a otros. Pedro, otro miembro de él, de su vida, de su casa, de Jesús, que lo negó 3 veces. Tomás, que cuando Jesús volvió y creyó encontrar en casa otra vez a sus amigos y le digan, sí, te creo Jesús, subiste al cielo y ahora nos vuelves a venir a ver, le dijo, tienes que meter, hasta que yo meta mi dedo en esa mano, en esas llagas, sabré que eres tú. ¿Cuánto tipo de gente se rodeaba con Jesús que no eran de características agradables? Eran incrédulos, eran necios, eran traicioneros, y Jesús amó sin límite. Él quiere hacernos entender que también nos debemos de soportar unos a otros en casa. Ser sabios no es que te soporten a ti, es que tú también vas a soportar a otros. Porque uno muy bonito puede estar creyendo que estoy bien, soy una gran persona. Si yo, ¿cómo es posible que afecte la convivencia? Puede ser que yo también. Tenemos que vernos y ver los 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos de vista, cuál número tengas en casa de personas. Sí, usted mencionó ahorita a Jesús muchas veces, ¿verdad? Y recordemos también que Jesús también hablaba por medio de parábolas, ¿verdad? Decía la verdad, ¿verdad? Pero en una forma de no lastimar también a la persona que lo escuchaba. Y así debemos decir nosotros, que nuestras palabras sean suaves y medicina para los huesos, ¿verdad? ¿Y usted qué considera del silencio, Gaby? ¿Que en ocasiones es mejor hacer silencio o no? Es cierto. La Biblia nos dice, aún el necio, la persona necia, desesperante, complicada y problemática, cuando calla se le cuenta por sabio. Dice que el necio cuando calla y hace silencio se le contará por sabio, aún a esa persona. Entonces, si el justo hijo de Dios, el cristiano hijo de Dios, el que guarda los principios del Padre, hace silencio, va a evitar millones de faltas y de errores a los demás. Y el hacer silencio, yo quiero decir algo, no es perder como lo hemos considerado. Ay, es que soportarme, no decirle a esta persona, se me pueden subir encima y yo en silencio, se me pueden subir encima y yo en silencio, no, me pueden hacer creer que no tengo autoridad. Empiezan nuestros pensamientos a sentirse amenazados si hacemos silencio, pero no es perder hacer silencio, es ganar, es ganar. Dejemos que toda persona en nuestra familia, con quienes estemos conviviendo, si llegó un daño a tu oído, ignorar, porque nuestro pleito no es contra potestades, no es contra carne y sangre, es contra potestades de las tinieblas. Así que tú sabes, no está siendo usado mi padre en esto, mi madre en esto, mi hija, mis hijos no están siendo usados ahorita por el Espíritu de Dios. Sé que esto viene de dardos, entonces hay que irlo entendiendo para ser feliz. Si no, nos vamos a frustrar la vida entera creyendo que tenemos monstruos en casa que no podemos tolerar. Y debemos de saber que no es eso, son vasijas que Dios está transformando en sabiduría. Y quiero compartir también dentro de esto, en Mateo 5:22, si pueden leer este versículo, encuentro una perla preciosa que nos va a librar de vivir en un mundo de tiniebla. Dice, Jesús le dijo a uno de sus discípulos y a público, multitud, esta contestación. Tal vez en aquellos tiempos, decía Moisés, le dijo Jesús a la gente, no matarás. Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo, Jesús, dijo, les digo
que cualquiera que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Entonces vemos qué seria está esta palabra de Dios, y está en Mateo 5:22. Raca es basura, vil, insignificante, lo más sucio que le podríamos decir a un ser, a un prójimo. Y si decimos esta palabra, seremos también llevados a la Corte Suprema que nos juzgue. Solo en palabra estamos asesinando, cuando en el Antiguo Testamento se tenía que ser matar el físico de una persona para ser llevado a la corte. Pero cuando Jesús vino, dijo: me basta con que tu boca quiera destruir a tu hermano, y también te voy a juzgar y te voy a hacer llevar a mi corte. Más abajo encontramos: idiota será reo del infierno de fuego. ¿Ha salido estas palabras de nuestra boca para nuestros seres queridos? ¿Ha salido en un momento en el que decimos: no lo sentí, no te pegó a ti, lo dije al aire? Y queremos justificar muchas cosas, pero todo esto tiene peso en el cielo también, peso en el corazón de Dios. Cuidemos lo que decimos. Tenemos que ver de qué forma arreglamos nuestros labios para no dañar. Y ahorita me recordé de una frase donde dice que el inteligente gana batallas, pero el sabio no deja que haya una batalla. O sea que el sabio no va a armar una guerra. ¿Por qué? Porque es sabio. Y usted también nos estaba contando sobre el silencio, que en ocasiones es mejor guardar silencio, pero uno es un ser humano, Gaby, y en ocasiones tiene emociones negativas, pero ¿cómo nos podemos desahogar? ¿O con quién? Entonces ahí es donde viene lo que estábamos hablando. Si ya no aguantas, se te ha sido herido y herida por quien más amas, puede ser tu hija o tu hijo el que te habló, casi te pegaba, casi te deshacía con sus palabras y te ofendía, o puede ser tus padres, o puede ser esposa o esposo, quien tú sabes que te ha herido. Si eso ha pasado, desahoguémonos delante del Padre, que Él va a tomar en cuenta todas las heridas que tengamos. Él se va a encargar de ese vaso que te dañó, y tú dile, aunque sea difícil, porque no es fácil: gracias, Señor, porque estoy dentro de esta casa. Gracias por cada uno de los que viven en mi casa. Tú me los diste, tú me los regalaste. Me han herido, pero los perdono, Señor. Te doy gracias por ellos, y tú vas a hacer el cambio en ellos o en ellas. Debemos de desahogarnos ante Dios, porque fácilmente podrás ir corriendo y le puedes también sacar otra arma más mortífera a tu hermano, a tu prójimo, y dañarlo de la misma forma. Pero Dios nos dice que no podemos imitar a los seres del mundo, tenemos que imitar su santidad de Él. También dice, ¿verdad?, que las palabras suaves son medicinas para los huesos, ¿verdad? Y en muchas ocasiones escuchamos palabras feas en el trabajo o en donde quiera que vayamos, y vamos al hogar y todavía escucharlas, como que mejor no, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que dejarnos utilizar también por el Espíritu Santo y ser maestros humanos para las demás personas que estén ahí, ¿verdad? Dar el ejemplo. ¿Y quién va a ser nuestro maestro? Pues Jesús, ¿verdad? Y la Biblia nos va a enseñar cómo comportarnos en nuestro matrimonio, ¿va? Con nuestro esposo o con nuestra esposa o con nuestros hijos o con mamá o papá o hasta con los abuelitos y con todos los seres queridos que tengamos, ¿verdad? Entonces es importante también dejarnos utilizar por Dios y que nosotros seamos maestros dentro de la casa, maestros seres humanos, ¿verdad? Bueno, yo te tengo gracias, Gaby. Bueno, vamos a repetir nuevamente el tema de hoy. Los que nos acaban de sintonizar, el tema de hoy se llama Agradezco a Dios por mi matrimonio. Y te vamos a hacer nuevamente otra pregunta que dice: ¿qué logramos al ser agradecidos con Dios en nuestro matrimonio? Muy bien. Esto vamos a lograr
Lo vamos a hacer todo en base bíblica. Mateo 5:23 lo voy a responder también con una palabra de Dios. Vemos qué lograríamos si somos agradecidos con Dios por nuestro matrimonio, que está incluyendo papás e hijos, esa familia. ¿Qué hacemos? Logramos alcanzar la misericordia y el favor de Dios, su cobertura, su atención, su gracia, su poder. Todo eso logramos si agradecemos lo que tenemos. Pero si ya estamos ahí metidos por lo que pedimos y queremos salir corriendo de lo que pedimos, no vamos a encontrar gracia. No vamos a ser personas maduras, sino Dios no nos va a saber comprender qué nos está pasando. En Mateo 5:23 dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así dice el Padre. Entonces les muestro este ejemplo porque el versículo identifica ofrenda. Ofrenda es un medio de agradecimiento. Un medio de agradecimiento, pero Dios dice que ese agradecimiento que tú le traigas aquí no lo va a aceptar si antes no fuiste a ponerte a cuentas con el que dañaste o con el que tienes complicaciones ahorita. Hay alguien en tu vida que está teniendo una riña contigo y te acuerdas y vienes al altar y quieres servirle en agradecimiento a Dios y quieres ofrendarle en agradecimiento a Dios. Dice Él, te recogeré tu ofrenda, tomaré tu ofrenda pero antes que te arregles con tu hermano, agradece primero con él, agradezcanse entre los dos, sánense entre los dos y luego vuelves. Veamos la importancia que Dios pone, el cómo estar a cuentas con los convivientes de nuestra vida, con los amigos y familia que tenemos en la tierra, antes que estemos a cuentas aún con Él. Él lo mide de esa forma. Él va a medir tu cabalidad cuando estemos a cuentas con los que nos rodeamos. Entonces, antes de pedirle algo a Dios o antes de agradecerle a Dios, tenemos que estar tranquilos y en paz y pedir perdón a nuestro prójimo y también a Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, gracias por su respuesta y como estamos en el tema, agradezco a Dios por mi matrimonio y usted es una persona ya casada. A mí me gustaría saber qué ha logrado usted agradeciéndole a Dios por su esposo o alguna experiencia que haya tenido, que nos la cuente. Sí, pues muy bien, muy interesante pregunta. Estaba fuera de las diapositivas. Bueno, voy a contestarla. Sí, hemos tenido experiencias constantemente cuando convivimos ya en matrimonio, pues muchas cosas cambian tanto para hacer felicidad como también se descubren otras que se toman por sorpresa. Y dentro de ellas hay momentos que no son agradables porque no hay acuerdos, por decir esto, ¿no? Pero he dicho al Padre, Señor, si en este tema del día no tenemos un acuerdo, tengo que ponerme en acuerdo con Dios para decir, Señor, resuélvemelo, no tengo que entrar en conflicto. Pero no voy a decir que no hemos sido de aquellos que, se me fue la mano, hoy sí me desahogué mucho, le dije mucho y me exalté demasiado. Ya cuando eso pasa, Dios me ha redarguido. Yo sí les quiero decir, me ha redarguido en el momento en el que he querido desahogarme con mi esposo y de una forma no agradable, al decir, por ejemplo, bueno, está peleando conmigo, no le voy a hablar. Se nos ocurren cositas así por ratitos y Dios como que, bueno, están en comunión. Comienza el Señor a mostrarme siempre visiones. Está mostrándome en forma audible, profética. Me dice, los quiero unidos, en armonía. Y en una de esas ocasiones, pues pude ver una visión. Ese día fue un día no muy de felicidad, de contentos, no. Encontramos, tú hablas A y yo hablo B en este tema. No me agrada.
creo que no podemos hablar de ese tema hoy. Y esos días en los que hay que decir respiro hasta 1000, nos ha pasado. Pero Dios me enseñó algo cuando llego a mi habitación y le clamo y le pido. Me mostró que había una silla en la cama, donde es nuestra habitación, y la silla estaba vacía. Había una silla ahí, y en ese instante vi que cae una maceta que yo recién acababa de sembrar, llena de flores. Pero esa maceta cayó en la visión que yo estaba viendo, inmediato, así. Veo la silla sobre la cama y cae la maceta con flores. Entendí claramente que yo tenía que ponerme en orden junto con mi esposo delante del Padre. Dejar que Él se sentara a gobernarnos en esa cama. ¿Por qué no la puso en la sala, la silla? ¿Por qué no en la cocina o en el patio? Era en un lugar donde hay intimidad de Dios, intimidad, conversación, una sola persona. Dios mostró, aquí quiero gobernarles, quiero gobernar. Y para que no se caiga esa maceta y sigan en el tiempo de primavera. Lo comprendí perfectamente y entonces es ahí cuando Dios me redarguye de lo que no debo de hacer. Esa es una experiencia que estoy contando y les servirá mucho a ustedes porque Dios no deja que nada se pase, nada, absolutamente nada. Me ha corregido por todo y yo sé que pues también a Él le ha corregido en otras maneras y Él me lo ha comentado y entramos en un acuerdo y decimos disculpa. Aquí podemos ver cómo Dios es nuestro maestro, ¿verdad? Y si Él nos ama, pues también nos tiene que corregir porque somos seres humanos y también nos equivocamos, ¿verdad? Pero lo bueno es que Dios nos da el perdón que necesitamos y de amar también a todas las personas, porque no solo es a nuestro cónyuge, ¿verdad? Sino suele pasar también con mamá, con papá o con el resto de la familia, ¿verdad? Que no se quedan atrás, sino... Tuve una experiencia con mi madre también, yo lo quiero contar, porque Dios en todo momento no me deja dar un paso en falso, porque ese momento me corrige. No tengo que esperar mañana o que pierda alguna situación en la vida que me entre a un escenario trágico para yo entenderlo. Ese momento me redarguye. Y bueno, ese día también fue de respirar hasta 1000 mi mamá, porque yo estaba muy... eso fue hace 5 años y nunca se me olvida esa visión que Dios me dio. Aún no estaba generación de Esther, pero Dios ya venía trabajando ahí, venía Él obrando en mí. Y recuerdo que me dice algo mi mamá, me da una ordenanza, vas a hacer esto y me dio un listado de instrucciones de cómo. Y yo no contesté gratamente, contesté así como no sabiamente, ay sí, ahorita lo voy a hacer después, cuando andamos apurados a carreras y deshonramos ese momentito sin sentir a nuestros padres, los deshonramos, les decimos muchas cosas feas por salir corriendo y hacer otra cosa y por las tareas del día. Y entonces cuando yo le contesté así, exactamente, veo que viene un hombre, era de tez morena extremadamente, luego se empezó a poner negro totalmente, ya no era un hombre, era un demonio y corría sobre mí con un machete, pero grandísimo era el machete, y se vino encima. Yo, Padre, perdóname, sí, ahorita lo voy a hacer. Inmediatamente sabía que yo estaba emanando de mi boca deshonra, y inmediato venía sobre mí algo sucio, porque a Dios no le había agradado, le deshonró. Y ella me dijo, sí, no tengas pena, no. Como las mamás o papás dicen, no hay nada que perdonar, pero sí, están dolidos, uno los dañó. Entonces Dios redarguye otra vez y veo que ahí estaba cumpliéndose la palabra. Si dices raca o dices idiota, fatuo, cualquier necedad, eres reo del infierno, en Mateo 5:22. Y ese momento como que venía uno de ellos a decir, bueno, ¿querés entrar a esta cárcel con esas tus palabras? Y no eran malas palabras, créanme, era solo algo no agradable, así como desinterés. También fue contado en la Corte Suprema, no me gusta, Gaby no puede hablar así. Entonces yo se los digo, todo, Dios nos lo muestra.
y a tiempo hay que corregirnos. Entonces aquí podemos ver que las palabras tienen poder, ¿verdad? Así como usted lo ha dicho. Y bueno, qué bonito tema, Gaby, y qué alegre que usted en esta noche nos esté compartiendo este testimonio en su vida matrimonial y con su mamá. Yo sé que tiene muchas experiencias más, ¿verdad? Entonces, me gustaría que, si usted tiene algo más que agregar, pues que nos los contaran, ya que todos, yo sé que todos están emocionados con sus testimonios, pues Sí. que nos contara si tiene algo más que agregar, por favor. Sí, que bueno, también traía un versículo para compartir en Proverbios 17:17. Y esto lo quiero agregar porque dice la palabra de Dios que el amigo ama en todo tiempo y es un hermano en los tiempos de angustia. Un amigo. Y nosotros somos muy super amigos de aquellos con los que no convivimos. Nos entregamos, les respetamos, les hacemos reverencia, no les ofendemos en un texto, no les ofendemos en una llamada, pero a los que están en casa o al mismo matrimonio, no importa, de tanta confianza que ya ni me acuerdo que soy más que una amiga o un amigo. Debemos de considerar esto porque la misma Biblia dice, si el amigo es más que un hermano en tiempos de angustia, entonces, ¿qué es una esposa? ¿Qué es un esposo? ¿No debería ser algo más allá? Si es 3 veces más amigo y amiga, ¿no debería ser el hijo con su padre 3 veces más amigo si es su sangre? Debemos de entender esto. Nos portamos muy bien fuera de casa y nos reconocen, pero qué agradable esta muchacha, este muchacho, ¡ay, qué lindo! Y nuestros padres, así son afuera ellos, aquí adentro no son así. Pero esto debemos de entender para que se abran las puertas con Dios, agradecer y no usar palabras deshonrosas. Nuestra boca nos compromete siempre, nunca nos ayuda en nada en realidad. Debemos de saberla usar. Usted que ha leído mucho la Biblia, algún capítulo de la Biblia que hable sobre el comportamiento del humano que nos pueda ayudar a cómo controlar nuestra boca. Sí. Dice la Biblia de que esto también lo tiene en Mateo. Hay un versículo que habla que la boca es como una llama de fuego que puede encender un bosque. Esa categoría de arma mortal tenemos. Más que una AK-47, esta enciende un bosque a una sola chispita. Y dice también que el hombre así torpe, la mujer torpe al hablar, parece como un caballo sin rienda. Y Dios es el único que puede domar la lengua. Dice la Biblia, como me acabas de preguntar, si el comportamiento del humano, la Biblia dice que la lengua no ha podido ser domada por ningún ser viviente en la tierra, no ha podido ser domada ni amaestrada, porque es como un animal salvaje, un animal feroz. Desde el nacimiento venimos siendo humanos, carnales, y si no tenemos el Espíritu Santo no podremos dar frutos de buenas palabras. Tiene que ser con el Espíritu Santo, la llenura de Dios. Yo eso voy a emanar, eso va a salir del corazón. De la abundancia del corazón hablará tu boca. Entonces, si estamos escuchando tanta palabrería, tantos gritos, o te escuchas a ti mismo ser así, eso es lo que hay en tu corazón. No hay que tratar de engañarnos. Estoy lleno de rencor, lleno de amargura, lleno de tormento, lleno de fastidio, lleno de ataques del enemigo, porque no pueden venir de nada más. Y pues la respuesta a tu pregunta está en esa parte donde dice que ningún ser humano ha podido amaestrar ni domar una lengua. Esto solo vendrá del Espíritu Santo. Solo si eres tomado de la mano de Dios, tú mismo vas a sentir: necesito hablar diferente, refreno mi boca, o hablo en cuando sí tengo que hablar, porque también hay silencios que son de indiferencia.
Silencios que no es de sensatez. Te están preguntando algo y tú, pero es que el silencio es sabiduría. No podemos hacer eso. Ahí no va el silencio. Ahí estamos en deshonra también. Todo lo sabe pesar y escudriñar Dios. ¿Y cómo lograr la ayuda del Espíritu Santo, Gaby? Ahí es cuando vamos a empezar a clamar, a tener una conversación con Dios diaria, no cada 15 días hablar con Dios. No puedo conocer a un Dios omnipotente cada 15 días o cada mes, una vez al mes. No puedo hacer nada para identificarlo y que Él me llene. Es todos los días se llena mi vasija, todos los días tiene que haber riego para mi tierra. Un día que no tengas con Dios o una semana no te has dado cuenta que comienzas hasta a tomar decisiones que nunca en tu vida hubieras tomado, solo porque no estuviste con Dios esos días. Ya tu mente está en otro punto, entonces tu boca va a estar en otras cosas también, todo de ti va a estar en otras cosas. Ese es un problema que no debemos dejar entrar. En la llenura del Espíritu Santo es solo en comunión con Dios diario, hablar con Él, escuchar de Él, cantarle a Él, y ahí viene inmediatamente ese poder sobre ti que te mueve. Y como estamos hablando del matrimonio, ¿será que lo pueden hacer ella y él juntos o tiene que ser separados o cómo? Entonces, sí, cuando hay matrimonio, con mayor razón debe de ser juntos. Claro que cada persona tiene su espacio para orar también. Cada persona, tanto la esposa, el esposo o los hijos, tienen su momento de decir, quiero orar, pero esto es ya tú y yo, Señor. Claro, pero qué mejor cuando hay temas que sí hay que hacerlos juntos. Hay temas que sí, y rogativas que ponerle a Dios delante, que es de 2 o de 4 que están en casa. Los que están, principalmente el matrimonio, que es o los 2 cónyuges, porque ahí son cabeza, que se comunican con la autoridad suprema, y la llenura vendrá sobre de ellos, sobre sí. Bueno, entonces, resumiendo el tema, agradezco a Dios por mi matrimonio. Es muy, muy importante ser agradecidos, pero antes de agradecer a Dios hay que pedirle perdón si nosotros tuvimos un conflicto con nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Y por qué debemos ser agradecidos? Porque eso nos manda la Biblia y hay que ser prudentes nosotros con la boca. Y recuerden esta frase que el inteligente gana batallas, pero el sabio, y sabio es como Dios quiere que nosotros seamos, el sabio no produce ninguna batalla ni ninguna guerra. Y es mejor evitar esas batallas y esas guerras para ser sabio como Dios lo manda. ¿Y qué logramos con el agradecimiento? Que Dios nos abra muchas puertas, ¿verdad? Puertas de victoria. Puertas de victoria. También, si estás teniendo en este momento miembros en la familia que dices, no, Señor, no puedo tolerar yo estas actitudes, no puedo tolerar este comportamiento. Siempre sepamos que es un proceso, así como Jesús y sus discípulos, fue un proceso. Jesús subió al cielo todavía, regresó y seguían ellos con sus terquedades. Y vuelve Jesús otra vez al cielo y seguían con sus terquedades, porque somos humanos. Por eso Él dijo, no, soportaos unos a otros. No importa el tiempo que pase, vas a saber que va a llegar el día en que la obra va a estar perfecta en nuestros padres, en nuestros hijos, en la esposa, en el esposo. Va a estar perfecta esa obra y tú te vas a gozar. Pero el principio hay que saber esperar y tolerar, porque es lo que elegiste. Si fue en caso de cónyuge, fue lo que tú elegiste. Entonces es decir, Señor, tengo que tener espera en lo que yo misma o yo mismo elegí. Vemos características demasiado negativas. Dios tiene su solución y su receta perfecta. Y encontramos el ejemplo de Abigail en la Biblia, que fue una mujer, pues esta mujer tenía su matrimonio, pero su esposo era alcohólico. Y Abigail, que aún estando en el Antiguo Testamento, tuvo gran protagonismo en estas partes de la Biblia, porque ella sufría
porque él se burlaba con sus actos. Él era un alcohólico, entonces salía a las calles, derrochaba dinero, no se le confiaba nada. Y Abigail comenzó a pedirle a Dios sabiduría, que la defendiera de lo que estaba pasando en casa. Y un día el rey David, que en ese tiempo él gobernaba, mandó a llamar a Abigail, mandó a llamar a su esposo para trabajar. Ese esposo le quedó mal por ser negligente, alcohólico. Ya las consecuencias todas venían encima de él. Entonces Abigail, muy apenada, avergonzadísima de su esposo, fue a hablar con el rey y dijo: por favor, rey, perdona esta causa, me da vergüenza, te quedó mal mi esposo. Bueno, la historia termina en que Dios sigue respaldando a Abigail, pero hay algo en el que ella no tuvo un esposo que conservara sus años de vida, porque Diosito lo retiró. Pero hay temas diferentes. Este hombre no quiso someterse a la voluntad de Dios. Ella llega a la victoria en el día en el que el rey David la llama al palacio también. Y se dan muchas escenas en ese tema que me encantaría ya contárselos así detalladamente. Pero Dios la respalda y a ella le dan la victoria, no le quitan la vida. Al esposo sí le quitaron la vida por la negligencia que tuvo al fallarle a un gobierno de Israel, que era el mismo rey que lo mandaba a llamar, y él se negó. Esto espiritualmente lo vemos, que cuando el rey nos manda a llamar y nos negamos por negligencia, aunque nos intercedan por nosotros alguien más, ¿cómo si tú mismo no quieres entrar? Tenemos que considerar eso. Creer que alguien clama por ti es una bendición, pero que tú mismo no des el paso, seas mujer, seas hombre, seas anciano, seas joven. Tienes que entrar por ti mismo también para recibir la total victoria. Entonces aquí todos tenemos un propósito, ¿verdad? Un propósito. Entonces, si tenemos un propósito y si tú has sido llamado al servicio de Dios, pues nosotros te motivamos a que vayas y cumplas ese propósito que Dios ha puesto en ti, ¿verdad? Y recuerden también que tenemos que ser agradecidos con Dios. Si estamos casadas, pues agradecer por nuestro cónyuge, y si no estamos casadas, pues siempre agradecer desde ya por ese esposo que Dios nos va a poner, agradecer por mamá, por papá y por todos los seres queridos que tengamos. Y recuerden que antes de presentar esa ofrenda de agradecimiento también tenemos que perdonar si alguien nos ha ofendido. Y recuerden que todos somos humanos y nos equivocamos, pero tenemos un buen maestro que es Dios, ¿verdad? Y tenemos también toda la historia de Jesús, que ahí también podemos aprender mucho. Yo los invito también a leer el libro de Proverbios, que yo lo leí y yo aprendí mucho y me ha ayudado mucho con respecto a cómo hablar y cómo no hablar. Entonces, te agradezco, Gaby, por este hermoso tema realmente, y que a mí me gustaría que ya concluyendo todo el tema, no sé si te gustaría decir unas palabras ya resumiendo todo, una conclusión total. La llave maestra: demos gracias a Dios por esa persona que te puso al lado. Gracias, Señor, porque ahorita es un proceso. Y también si te dio hijos que no te están honrando, también da gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú me diste estas hijas, estos hijos, los tengo en mi poder. Si ahorita no estoy siendo honrado, lo seré. Yo tengo que bendecirlos. Tenemos que bendecir para ver el cambio de la otra persona. Quien sea en tu casa, quien tú quieras que cambie, bendícelo. Quien quieras que sea diferente, sonríele. Y ascuas de fuego levantará sobre su cabeza. No lo haremos por ese objetivo. La Biblia lo dice, que la lengua suave ablándalo y calma el enojo.
la lengua suave, dice, y ascuas de fuego se levantarán sobre la cabeza de quien se enoja, pero tú no, pero lo hacemos por amor, no para encontrar, porque ascuas de fuego le levantaré, como me dijo alguien por ahí. Alguien por ahí me estaba tratando de interpretar el mensaje y me dijo, yo callo, yo sí no peleo, porque después ascuas de fuego se levantan sobre su cabeza. Lo dijo en una manera diferente. Su objetivo era, lo voy o la voy a encolerizar más cuando yo calle. Y no era eso. Aquí lo decimos porque por sabiduría. Eso ya sería venganza, ¿verdad? Sí, y no nos pertenece. Y no nos pertenece. A nosotros. A nosotros solo nos pertenece ver lo positivo, agradecer lo positivo, que de lo negativo pues se encarga Dios, se encarga de perfeccionarlo. Y recuerden que en nuestra debilidad, ahí es donde Dios perfecciona su poder, ¿verdad? Tal vez esa persona es muy enojada, pero si nosotros le pedimos a Dios, como esa es la parte débil de esa persona, Dios ahí la va a perfeccionar y va a ser una persona mansa y humilde. Ahí lo van a ver, pero agradezcamos a Dios y pidámosle a Dios con todo nuestro corazón. Y yo en esta noche también quiero agradecer a Dios por la vida de Gaby, esta sierva dedicada a Dios, que no importa si está lloviendo, tronando o relampagueando, ella va y ora por la persona quien lo necesita. Y yo sé que aquí todos los que están presentes han recibido oración de ella, y en esta noche a mí me gustaría que cerraran sus ojitos y le agradecieran a Dios de todo su corazón por la vida de este ser humano tan maravilloso. Y yo sé que ha de ser una gran bendición para su esposo también tenerla a su lado. Yo sé que sí. Amén, voy a decir amén. Bueno, es así como concluimos el tema. Agradezco a Dios por mi matrimonio, su servidora Heidi Orozco, y entrevistamos aquí a la líder y fundadora del Ministerio de Generación de Esther, Gabriela Reina.